convertido o con cambios. Y le digo que este tema llega a mi mente en una situación con mi hijo menor, a donde estábamos viendo una cuestión de eso de los Transformers. Imagino que usted es familiarizado con eso, usted que tiene hijos, o pues ya hoy en día todos nos damos cuenta de todo. Y estos Transformers tienen una cualidad o característica, y es que se pueden cambiar, por ejemplo, de carrito a robot, y de robot a carrito, o a lo que sea. Y ahí me llevó el pensamiento, la cuestión de la transformación y del cambio que se da de una cosa a otra, y es donde entonces el Señor trae este pensamiento a mi corazón, y ya después pues se concreta como la predicación que estaremos compartiendo hoy, y por ello el tema, ¿no? Convertidos o con cambios. Y para ello, tal vez como de entrada, le comparto esto también que estuve pensando mientras esto llegaba, y es como la cuestión de esta situación de una pareja que pues en su noviazgo tienen muchas luchas, situaciones y problemas, cada cual de alguna manera pues viviendo una vida, y en este caso ella con una ilusión muy grande de que al momento del matrimonio él cambie, porque en aquella persona había muchos desórdenes que sencillamente se daban para la incomodidad de la relación. Desórdenes como pues amistades, salidas, fiestas y hasta infidelidad. Y le estoy dando tal vez como un ejemplo de lo que hemos de estar hablando. Ella anhela en su corazón que el matrimonio lo cambie. Ella está determinada a convertirse en una mujer casada. Llega ese momento, se casan, y ella en efecto se convierte en una mujer casada. Deja todas aquellas cosas que de alguna forma, ahora que se convirtió en una mujer casada, no son parte del compromiso, del contrato matrimonial. Él, al cambio, sencillamente comienza a hacer cambios. Y uno de los cambios que hace es que sigue saliendo. Lo único que cambia es que en vez de quedarse donde terminó la fiesta, busca siempre regresar a la casa, porque él entiende que es casado. Sigue la fiesta, sigue el trasnocho, siguen los vicios. Lo único es que ahora cambio la parte de regresar a donde ahora vivo con aquella que es mi esposa. Sigue haciendo cambios. El dinero, de igual manera, hace un cambio en el dinero y usa una parte para lo que es la casa, pero sigue apartando una parte para lo que es su fin de semana, en cuestión de fiestas y todo aquel tipo de cosas que de alguna manera le demandan un gasto. Sigue con la infidelidad, pero lo único es que ahora en la infidelidad él mantiene un anillo que considera él es justo que la otra persona sepa que él es casado. Todos estos cambios podrían considerarse en aquella persona que está llevando a cabo una relación matrimonial estable. Mas sin embargo, la otra persona que sí se convirtió al matrimonio termina sencillamente por no aceptar más y por abandonar aquella relación. Moraleja de esto: los cambios no son suficientes. Si no hay conversión, los cambios no ayudarán. Y nosotros, en cuanto a lo que reconocemos que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo no se predica para traer cambios o ajustes a la vida de un ser humano. Nosotros entendemos, y de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, o la doctrina de la conversión, tiene que ver con el cambio que Cristo hace en nuestras vidas
y nos convierte y nos pasa de lo que éramos a lo que ahora somos, sin darnos la oportunidad de que nosotros nos ajustemos, tal cual aquel esposo que buscó cómo ajustarse para poder llevar a cabo una relación en la cual no es un ajuste, sino es una conversión. Y es de eso de lo que el Señor me inquieta a que podamos nosotros compartir en esta hora. Todos nosotros estamos llamados a vivir una conversión para poder entonces tener una relación conforme a lo que Dios establece a través de su palabra, que es lo que nosotros conocemos como evangelio, para que entonces, tal cual le pasó a aquel hombre, no termine siendo abandonado y dejado y no alcance entonces el beneficio de la conversión. La Biblia nos dice a nosotros, si usted me acompaña al libro de Efesios, por favor. El capítulo 2. ¿Cuál era nuestra situación, condición? En el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice la palabra del Señor, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, esto éramos antes de la conversión, pero dice la palabra del Señor en el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice: por gracia sois salvos. Y dice el 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Una conversión de muerte a vida, una redención de culpa a no culpa, y una eternidad con el Señor, con un beneficio de sentarnos a donde la palabra del Señor nos enseña a nosotros que Él está, y juntamente con Él. Esto es el beneficio de la conversión. Cuando no hay conversión, sencillamente podríamos decir que hace falta entonces un ingrediente. Y allá en el libro de los Hechos, si usted me acompaña en el capítulo 3, versículo 19, veremos este ingrediente necesario para la conversión. Y dice la palabra del Señor allí. Así que dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque tenemos Biblia, estamos convertidos. Porque oramos por los alimentos, estamos convertidos. Porque asistimos a una congregación, hay conversión. Y todas estas son preguntas que de alguna forma cada uno de nosotros
en nuestro diario vivir tiene la respuesta si al evangelio de salvación y a la vida que ahora en Cristo Jesús tenemos le queremos hacer ajustes como aquel radio que tiene un ecualizador y queremos que suene de alguna manera, y de igual forma pudiésemos buscar en nuestras vidas hacer ajustes. Y esto solamente denota y demuestra que no ha habido un arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Si ponemos la misma o el mismo ejemplo de aquel hombre casado, nunca se arrepintió de que la parranda era mala. Y por eso acomodó ahora la parranda en su vida matrimonial. Tampoco se arrepintió de la infidelidad y por eso acomodó la infidelidad ahora en su vida matrimonial. Y tampoco se arrepintió del derroche del dinero que hacía y por eso acomodó esta parte económica también conforme a lo que él considera, porque nunca se arrepintió ni vio eso como algo malo, sino lo vio como algo que él podía acomodar para no dejar de ser y de hacer lo que antes fue. En nuestra vida cristiana, si hay ajustes que hacer, no los hago yo. En nuestra vida, ahora en Cristo Jesús, si hay alguien que hace los ajustes, es Él. Y nosotros, sencillamente, vivir conforme al ajuste que Él ha hecho en nuestras vidas. Veíamos en Efesios que Él nos dio vida porque estábamos muertos. Aunque parecía que estábamos más vivos que nunca, estábamos muertos. Él hizo el ajuste de vida porque por más que yo hubiese querido hacer un ajuste de muerte a vida, no lo hubiese podido hacer. Ese ajuste de vida entonces me demanda un compromiso de vivir vidas conforme al que hizo aquel ajuste en mi vida. Y cuando entonces nosotros dejamos que Él haga estos ajustes, podemos disfrutar de algunas cosas que la palabra nos enseña y no son sencillamente rótulos. Yo no sé si usted ha pasado por rótulos que usted los lee, para algunos significan algo, pero para usted no significa nada, porque no tiene nada que ver con usted. Rótulos que usted ve. Hay porciones bíblicas o versos bíblicos que sencillamente para algunos no pudieran denotar ni decir absolutamente nada, porque en los ajustes esas cosas las hago yo. Como por ejemplo allá en 2 Corintios, acompáñeme allá. Y vale preguntar, ¿quién aceptaría una relación de ajustes? ¿O quién busca más bien una relación de conversión? El ajuste traerá consigo un final y la conversión traerá consigo otro final. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígalo conmigo: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es la conversión. El ajuste es: ¿dónde pongo esto viejo? Y dice la palabra del Señor que nadie pudiera poner un remiendo en un vestido nuevo. ¿Haría usted eso hablando ya de manera? ¿Usted pondría un remiendo en un saco nuevo, en un vestido nuevo? Claro que no. Lamentablemente, a veces, como decía ahora, hay porciones bíblicas o palabras que para nosotros sencillamente son eso, una palabra allí, pero en el ajuste que yo he hecho a mi vida no queda, porque como yo vivo así, como yo soy de ese país, como mi familia es así, porque nosotros somos, porque ellos, aquellos y todos, entonces hay que hacer ajustes, y estos ajustes sencillamente denotan que no ha habido un arrepentimiento, y a este ajuste entonces se le levanta un argumento
para poder crear una plataforma de necesidad. Es que yo necesito esto. Es que sin esto no se puede. O sencillamente levantamos una plataforma, en este caso, de igualdad y decimos, pues si él lo hace, ellos lo hacen, aquel también lo hace y también van a la iglesia. Y ellos también, y recuerde que dijimos, hablar de conversión no es ir a una iglesia. Hablar de conversión no es tener una Biblia. Hablar de conversión no es cantar un corito. Hablar de conversión es, de alguna forma, vivir el resultado del ajuste que Cristo hizo para que nosotros ahora vivamos conforme a lo que estamos leyendo ahora. Dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, no dice si alguno está en la iglesia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y dice, las cosas viejas pasaron. Porque eso es lo que hace Cristo. Cristo no hace ajustes. Bueno, le vamos a meter un poquito de borrachera, no mucho como para que se alegre. Le vamos a meter un poquito de infidelidad para que no se aburra de la misma o del mismo, que tenga un poquito ahí como para que tenga como sacar un tiempito libre. Y Cristo no hace esos ajustes. Las cosas viejas pasan, los ajustes los hago yo, de acuerdo a una necesidad que se llama carne y deseo carnal. Y dice la palabra en cuanto a esto, que las obras de la carne van en contra de lo que es la obra del Espíritu. Y debaten y pelean, porque la carne siempre buscará que se haga un ajuste y dañar nuestra nueva vida ahora en Cristo Jesús. En el libro de Gálatas, allá en el capítulo 2, versículo 20, versículos muy conocidos. ¿Cuántos no hemos pasado por estos dos versos? Gálatas 2:20 dice, y lo leemos juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conversión. Hablar de conversión es hablar de volverse a, estar con. Y leíamos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno se ha convertido a Cristo, las cosas viejas pasaron. De lo contrario, hay ajustes, y esos ajustes pudieran haber terminado hace ratos con una relación, y tal vez yo ni siquiera me he dado cuenta. Mire que hay personas con las que tenemos relación nosotros, y tal vez una situación ha hecho que se pierdan cosas, pero yo no lo sé. Yo pensé que seguía siendo el mismo. Yo pensé que seguía siendo la misma. Yo pensé que era lo mismo. No, ya no es lo mismo. Desde aquel momento ya no es lo mismo. Desde el momento que usted hizo ese ajuste, no se lo había dicho, no habíamos pasado por ahí, pero desde que eso pasó ya no es lo mismo. Porque hubo un ajuste a una relación que estaba determinada de una sola vía. ¿A cuánto les gustan las relaciones de una sola vía? Es una sola dirección. No, pero metámonos por aquí para ver. No, metámonos por aquí no. Hablando, por ejemplo, de las relaciones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos relaciones laborales. Y queremos de alguna manera que en nuestra relación laboral haya una sola dirección. Yo trabajo y usted me paga. O usted trabaja y yo le pago. ¿Verdad que esa es la dirección? Pero yo trabajo y usted mira si me paga. Creo que no funciona esa dirección. Pero ese es el ajuste que tenemos que hacer, porque la compañía, porque el jefe, porque esto. A mí no me gusta ese ajuste. Porque el contrato fue, yo trabajo y usted me paga. O usted trabaja y yo le pago. Los ajustes no necesariamente siempre traerán consigo un beneficio. En el momento probablemente no se verá qué tan contrarios son, pero a medida que el tiempo pasa nos daremos cuenta de ello. Ahora, vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a ver cómo habían dos ejemplos de cómo, de alguna forma, habían unos convertidos y otros que solamente tenían cambios.
Porque hay algunos que se equivocan que el Evangelio es para hacernos mejores personas, que el Evangelio es para venir el domingo a la iglesia, el Evangelio es para decir Dios te bendiga. Eso no es Evangelio. Mire que al final del día terminan siendo modismos, porque mire que antes teníamos otros modismos, ¿sí o no? Nos persinábamos, era un modismo. Teníamos otro tipo de modismos, cosas que hacíamos, modismos. Considerábamos y creíamos que eso era algo que nos acercaba a Dios. Hoy estando acá podemos considerar, bueno, si todo el mundo en vez de decirse ¿cómo estás? Se dice Dios le bendiga, a medida que me lo van diciendo Dios le bendiga, usted termina diciendo Dios le bendiga. Pero modismo solamente, parte de algo, pero no necesariamente una conversión a alguien, en este caso Cristo. Allá en el libro de los Hechos, por favor usted me acompaña, y vamos a leer en el capítulo 4, como para tener contexto del asunto. Cuando inicia la iglesia, ya se convierte en los mensajes de Pedro, 3,000, 5,000, la gente se estaba convirtiendo. Y ahí tal vez hago un paréntesis. El Evangelio convierte a la gente de verdad, porque el Evangelio tiene el poder de convertirnos. Porque por ahí se pudiera pensar entonces que el Evangelio no tiene ese poder total de convertirme en lo que dice que me puede convertir, y por eso yo tengo que ir haciendo ajustes o ayudando a Dios a convertirme en lo que Él quiere convertirme, y no es así. La palabra, el Evangelio, la buena nueva, el sacrificio de Cristo tiene el poder de convertirnos a nosotros de hombres de pecado, de hijos de desobediencia, a hombres y mujeres, tal cual la palabra del Señor lo enseña, ahora hijos de Dios, y a ser santos, tal cual Él es santo. En el versículo 32 del capítulo 4 del libro de los Hechos dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas, dice, en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían, dice, el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos aquí que dice que todos se convertían, todos llevaban a cabo lo que se había establecido, pero en el capítulo 5 vienen entonces a denotarse esta pareja que estaban dentro de todos aquellos que se habían convertido, porque al final del día todos se habían convertido, pero ellos eran de aquellos que no se habían convertido, sino solamente habían hecho algunos cambios, porque eran parte del grupo, estaban en el grupo, si no, no fuesen mencionados en este capítulo, y estamos hablando de Ananías y de Zafira. Y dice entonces el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Mi pregunta es, ¿a este punto Ananías y Zafira no sabían lo que había que hacer? Claro que sí. Todos estaban y tenían, dice, un mismo corazón, porque habían escuchado el mensaje. Y dice en el versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo Ananías? Él dijo, sí, yo voy a vender la heredad, hay que llevarlo todo, ¿verdad? Yo voy a hacer un ajuste, yo no lo voy a llevar todo, yo voy a llevar una parte. ¿Muestra esto una conversión o muestra esto un cambio? Un cambio. Ananías y Zafira eran una familia que había escuchado el mensaje de conversión, pero ellos habían
aceptado más bien un mensaje de cambios y de ajustes. Y dijeron, esto es, no, saquémosle. Y nosotros demos esto. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Nosotros decimos que la vendimos en tanto y punto. Sin embargo, vean lo que dice la palabra. Y dijo Pedro, Ananías. Y mire qué tremendo es esto. ¿Por qué? ¿Qué? Llenó, dice, Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Vean qué personaje se hace manifiesto en una conducta de ajustes y de cambios ante lo que está establecido, que es santo porque viene de parte de Dios. En el momento yo no lo veo así. En el momento yo veo el cambio, porque el cambio me va a ayudar, porque el cambio me va a hacer, porque el cambio, y el Señor claramente le dice a Ananías, ese cambio no viene de tu corazón. Ese cambio fue el mismo Satanás el que llenó tu corazón para que de esta manera te atrevieras a levantarte en contra de lo que yo he establecido. Y esto es muy serio. Porque estamos hablando entonces de una condición dentro de un grupo, en este caso, en un lugar a donde la conversión para algunos no ha sido un acto de arrepentimiento. Sigue leyendo y dice, dijo entonces, el 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, recuerde que repartían a todos lo mismo, y vendida, no estaba en tu poder, porque se le iba a vender a uno de ellos mismos. O sea, todo daba lo mismo. Pero Satanás le dijo, no, quédese con algo y todavía asúmele lo que le van a dar porque usted la va a vender. Usted se quedó ya con algo y de lo que usted venda también le van a dar. La ganancia de Satanás no necesariamente, mis hermanos, en el final será ganancia. Dice entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, dice que ¿qué? Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. En este caso, Ananías cae y muere físicamente. En el caso donde hay cambios, a donde tiene que haber conversión, espiritualmente morimos. Si nosotros llevamos una vida de ajustes y todavía nos vemos aquí que estamos vivos, tenga cuidado porque probablemente hace mucho tiempo espiritualmente estamos muertos, porque el que se atreve a hacer un cambio pensando que Dios acepta ese tipo de negocios, tiene que estar muerto, y tiene que haber un poder mayor que su pensamiento, que le haga creer que ese cambio Dios lo va a aceptar. Es como que llegue el hijo suyo y le diga, papá, mamá, o como le diga, de aquí en adelante yo voy a hacer esto. Y usted dice, ¿cómo? Porque está hablando un muchacho de 8 a 15, 16 años. Esto es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante. Usted dice, momento. Aquí hay reglas. Y usted es mi hijo. Y como familia nos hemos convertido y vivimos así. Ese ajuste, ¿de dónde viene? Ese cambio, ¿quién lo puso en su corazón? Porque no es la manera. Y usted no lo aceptaría, yo no lo aceptaría. Ahora yo voy a entrar a las 2 de la mañana porque me da la gana. No, Señor. Ahora yo no voy a hacer esto porque no, Señor. ¿Quién puso eso en el corazón? Y está haciendo que haya un ajuste que traerá resultado. La mujer de Ananías hizo lo mismo. Y dice, 7, pasado un lapso 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí en tanto. 9. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Vea qué grave es esto. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre ¿qué? Toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Cuando no hay conversión, no hay temor. Y miren que lamentablemente a veces nosotros tenemos que ver que se quemó la casa del vecino para asegurarnos que no dejamos la plancha conectada o no dejamos una hornilla, hasta que no se quemó la casa del vecino. Hasta que no vemos que pasó al lado nuestro algo, hasta ahí entonces reaccionamos y decimos, wow, esto es así. Mire que si en estos tiempos, mis hermanos, de aquí estuviéramos saliendo, ahí sí cabe el dicho, de patitas para la calle, pero tiesos, ninguno de nosotros haríamos ajustes en nuestra vida espiritual. Porque si cada domingo fuera de a 3, de a 4, de a 5, de a 6, de a 8, los que saldríamos de aquí, mis hermanos, en bolsa negra, yo le digo, ninguno de nosotros atentaríamos con hacer un ajuste al Evangelio de Jesucristo, que es vida y es salvación. Amén. Pero como consideramos que eso no pasa, sustraemos y hacemos cambios y ajustes que consideramos nadie se da cuenta. Nadie lo sabe. Sin embargo, hay una condición de muerte y una condición de no temor a Dios. Tarde o temprano, aquello saldrá a la luz. Y sencillamente habrá una consecuencia del ajuste que yo hice, y no podré culpar a nadie. El ajuste lo hice yo. El Señor estableció cuál era su plan. Hay otro ejemplo, porque he estado leyendo el libro de los Hechos en este tiempo, en el capítulo 8. Y allá en el versículo 9, ¿cómo vamos hasta aquí, mis hermanos? Cuidado con los ajustes. Hechos 8:9 dice que había un hombre llamado Simón, que antes, dice, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice el 13, ¿qué dice? También creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba, dice, siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Se convirtió Simón. Y no solo se convirtió Simón, sino se convirtió también en un hombre que andaba todo el tiempo pegado con el pastor, por decirlo así. Y andaba, y habían campañas, y iba y miraba los milagros y decía, wow, tremendo, Simón se había convertido. Sin embargo, vea lo que dice la palabra. Cuando los apóstoles, versículo 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, vuelve a aparecer Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y el versículo 21 dice algo tremendo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque dice que tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando hay ajustes, lo primero que vimos es que no hay temor de Dios. Cuando hay ajustes, en el caso de Simón, lo que vemos es que el corazón no es recto delante de Dios. Y mire que en este caso, en ambos casos, mis hermanos, no hay forma ni manera de poder tapar el sol con un dedo.
Ambos casos fueron expuestos a una verdad. Y en esta verdad, el apóstol Pedro le dice a aquel hombre: no tienes ni parte ni suerte. Miren que hay muchos en la iglesia y no tienen ni parte ni suerte, de acuerdo a lo que dice la palabra de las bendiciones del Señor. No, su vida no es bendecida. No hay ninguna bendición sobre su vida. No hay rasgos de la bendición. ¿Será que el evangelio? ¿Será que el predicador? ¿Será que la calefacción? ¿Será la alfombra, los televisores, el sonido, el que tiene usted al lado, el que tiene usted atrás? ¿Qué será? Porque primero hay que ver a los demás y ver si es el sonido, cambiemos el sonido. Si es el de atrás, cambiémonos de lugar. Si es la iglesia, cambiémonos de iglesia. Y mire que no es nada de esto. Son los cambios y los ajustes que yo mismo he hecho a un evangelio que es perfecto. ¿Cuántos creen que el evangelio es perfecto? Amén. Pero yo creo que es imperfecto. Y así como aquel esposo que en vez de convertirse al matrimonio y dejar que todo su dinero fuese para el matrimonio, dijo: no, yo voy a hacer un ajuste. Yo estoy casado, sí, pero voy a dejar este poquito de dinero, o mucho, no lo sé, para mi fin de semana, porque yo sigo siendo joven, yo sigo siendo hombre. ¿Usted entiende? Los hombres somos así. Necesitamos nos hace falta A, B, y por ahí cada uno de nosotros tenemos un argumento para hacer un ajuste en un evangelio que es perfecto, y el Señor no lo acepta. Y cuando eso pasa, hay muerte espiritual, primero. Y dos, no hay beneficio del evangelio. Mis hermanos, ¿qué beneficio hay de estar aquí si no tenemos el beneficio? Siempre lo he dicho. ¿De qué sirve estar en un lugar a donde al final del día no tengo beneficio? ¿De qué sirve levantarme 6 de la mañana, 7 de la mañana, tener que coger a mis hijos sin desayuno, salir por aquí, salir por allá, si al final del día voy a estar haciendo tanto ajuste al evangelio que escucho y no voy a recibir el beneficio de ese evangelio? Dígame entonces, ¿qué estamos haciendo? Cualquiera que tiene 3 dedos de frente dice: no. O dejo de hacer cambios y vivo el beneficio del evangelio, o más bien me quedo durmiendo. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me sacrifico tanto? Esto no es religión. Y lo que muchos necesitamos, mis hermanos, es dejar de hacer ajustes. El evangelio no es para traer un cambio a nuestras vidas. El evangelio es para que nosotros podamos vivir vidas plenas a través del evangelio de Jesucristo. Si ese no es el mensaje que ha llegado a nuestros corazones, probablemente la falta de arrepentimiento de aquellas obras es la que no nos ha permitido poder tener una conversión. Yo sé que todos los que estamos aquí anhelamos eso, poder convertirnos, pero para esto hay que dejar de hacer ajustes, hay que dejar de hacer cambios, hay que dejar de sustraer como Ananías y Zafira, hay que dejar como Simón. Mire que Simón andaba con Felipe, y yo me imagino, decían: wow, tremendo ese Simón, tremendo. Y sí, Simón. Pero cuando apenas llegó el momento, dijo: ¿cuánto cuesta eso? Yo les pago. Porque ¿qué era lo que él tenía? ¿Qué era lo que él era? Era un mago, era un farsante. Él hizo el ajuste y dijo: yo puedo seguir siendo un mago y un farsante, y yo puedo tener esto también, y vamos a hacer negocio con las dos cosas. ¿Cuánto vale? ¿Y qué le dijo el apóstol? Tu dinero perezca contigo. No tienes ni arte ni suerte en este don de Dios. Expulsado de aquello a lo que pudo haber sido llamado. Terminamos la lectura con esto, dice el 22. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado, dice, el pensamiento, porque Él no lo hizo, el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vea qué tremendo. A veces nosotros pensamos que estos cambios son para vivir más felices, para estar más alegres, y mire lo que le dice el apóstol: yo veo que tu vida, con todos estos ajustes y cambios, lo único que tú tienes es hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El evangelio de Jesucristo es plenitud. El evangelio de Jesucristo es paz.
El Evangelio de Jesucristo, sin ser alterado, mis hermanos, es todo lo que dice. Cuando yo trato o busco de hacer cambios o ajustes, lo primero, no ha habido una conversión, porque no ha habido un arrepentimiento. Y segundo, comenzaría a vivir el resultado de los ajustes. Y yo creo que ahí cualquiera que reconoce que esta palabra es verdad, tal cual le dijeron a aquel hombre, buscará arrepentirse y buscar vivir un evangelio sin alterarlo, sino tal cual es el evangelio de Jesucristo. Yo le invito a usted que se ponga en pie en esta mañana. Doy un aplauso al Señor por su palabra. El evangelio no es predicado, mis hermanos, para cambiar personas. El evangelio de Jesucristo es predicado para convertir almas. El evangelio de Jesucristo es total, no necesita ningún ajuste. No. Mire que vamos a un restaurante y el cocinero cocinó con sal, pero nos ponen sal porque sabe que nosotros tenemos nuestro propio sazón y nosotros le echamos nuestra sal. Al evangelio a veces nosotros le queremos poner lo que no se le puede poner y lo que no se le puede quitar. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque buscas en cada uno de nosotros que podamos disfrutar del beneficio pleno de tu evangelio. Señor, sin hacer ningún tipo de ajuste o de cambio. Señor, conoce nuestros corazones. Y creo que si esta palabra llegó a mi vida, Dios, seré el primero, tal vez, que estoy haciendo ajustes y cambios donde no tengo que hacerlos. Pero a través de esta palabra, oh Señor, he entendido que eres tú el que hace los ajustes y que yo sencillamente tengo que vivir conforme al evangelio que he reconocido y he aceptado que es mi salvación. Señor, líbranos y guárdanos de sustraer de lo que no es nuestro, de hacer lo que no tenemos que hacer, bendito Rey, y vivir un resultado que no es el que tú, Señor, a través de tu palabra y de tu evangelio, buscas que todos aquellos que hemos recibido este evangelio de poder y de amor, vivamos, oh Dios. Señor, que hoy sobre nuestras vidas tu Espíritu traiga, Señor, ese redarguir y nos permita ver qué ajustes, en dónde hemos buscado ajustar o qué cambios hemos buscado hacer, para que podamos entonces volver a arrepentirnos y caminar conforme a este evangelio de salvación, Señor. No son cambios los que tú buscas en nuestras vidas, es que muramos y tú nos resucites juntamente contigo, Señor. No necesitamos nada de lo que fue, ni de lo que hicimos, ni de lo que vivimos, porque cuando nos encontramos contigo, Cristo, las cosas viejas pasaron y tú las has hecho todas nuevas, Señor. Que nuestras vidas sean plenas en tu evangelio, Señor, y dejemos de estar haciendo ajustes o cambios que nos hagan creer o pensar, oh Dios, que harán de nosotros mejores personas en cualquier área. Hoy queremos convertirnos a ti, Cristo. En esta hora, Señor, y yo le invito a usted, si en esta hora usted anhela convertirse a Cristo, y usted tal vez podrá decir, bueno, hace 40 años me convertí, hace 20 años, sí, pero si el Espíritu hoy le muestra que han habido ajustes, cambios, en esta hora podemos todos juntos nuevamente convertirnos al Señor Jesucristo y comenzar a vivir una vida conforme a su evangelio. Si esa es su decisión, ahí donde usted está, sencillamente levante su mano y dígale al Señor, Señor, hoy acepto este evangelio que es pleno, este evangelio, Señor, que es verdad, este evangelio, Señor, que no necesita que se le haga nada. Y me arrepiento y pido perdón, Dios, tal vez pensando que necesitaba cambios o ajustes. Que mi vida sea conforme a tu evangelio, Señor, y pueda vivir el resultado de este evangelio, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor.